Bien, gracias por acompañarnos esta noche. Yo decía recién, y supongo que ustedes coinciden, en que la industria naval depende de una decisión política. Para tener esa decisión política se necesita un interlocutor válido que escuche cuáles son las necesidades de la industria y obrar en consecuencia. Lo que no necesita es un oyente, necesita un interlocutor con capacidad de decisión como para ir resolviendo todos estos problemas. Vos, Horacio, que sos el jamón del sándwich, ¿no es cierto?, en todo esto, porque la decisión política viene y después el astillero es el que tiene que llevar adelante esa decisión. Sí, yo creo, Richard, que hay un concepto que vale la pena recalcar, que bien lo citaste vos, es decir, ni aquí ni en ningún lugar del mundo la industria naval puede emerger solo por el mercado. La industria naval es la consecuencia de una decisión política. Nosotros entendemos que afortunadamente la Argentina a partir del año 2003 empieza a transitar un camino distinto, un camino de esperanza, un camino de la recuperación de esa confianza en nuestras propias capacidades. Y nosotros creemos que el discurso es claro en ese sentido. Yo creo que la decisión política en el sentido de la recuperación de estas capacidades industriales tan estratégicas, tan multiplicadoras, como lo dice siempre el ingeniero Rosito, está tomada. Parecería que hay una especie de puente entre esa realidad y la decisión política que no está, digamos, teniendo el ritmo que uno quisiera, ¿no es cierto? Y por eso tal vez estos programas y estas cuestiones que vos estás militando y que entre todos lo hacemos también, es justamente aceitar esos mecanismos para que esa decisión, que creo que está tomada, se transforme en realidades. Y para eso necesitamos ese estamento que vos estás citando, un estamento dentro de la burocracia estatal, dentro de la estructura del Estado, que justamente tome, como lo hace en otros lugares del mundo, justamente esa responsabilidad de implementar las medidas que son imprescindibles para que una industria naval se ponga de pie, por lo menos a la dimensión que un país como el nuestro, cuarto país en litoral fluvial y marítimo en el mundo, se merece, ¿no? Yo creo que no debe haber muchas industrias que cuenten con el apoyo sindical, luchando codo a codo con los industriales para llevar adelante esto. Juan, vos participás de la Mesa Nacional de Industria Naval, que se ha conformado justamente con la anuencia de, no sé si es exactamente la palabra anuencia, pero sí dentro del ámbito de la UBA, de la Facultad de Ingeniería, que usted es decano. ¿Qué persigue esta mesa? Bueno, efectivamente, este es un escenario donde nosotros empezamos a transitar allá por noviembre del año pasado. Pero en forma concurrente es un escenario de una serie de acciones que nosotros veníamos desarrollando en el marco siempre del concepto, digamos, de tratar de unificar los criterios con el empresariado y fundamentalmente con los sectores académicos, digamos. Nosotros tal es así que unos años atrás habíamos configurado en la UTN, digamos, la primera y segunda unidad, primera y segunda jornada del desarrollo, digamos, de un plan estratégico para la industria naval. Es decir, nosotros a partir del 2003, como decía Horacio, donde se configura un nuevo escenario, digamos, para la Argentina, entendiendo que esta industria era de elemental importancia como aporte para la economía del país y fundamentalmente por ser un país con un extenso litoral marítimo y fluvial y por los antecedentes históricos que tiene nuestra industria, era un aporte valioso para la nación en términos de valor agregado y de construcción de acero. Creo que hemos hecho a esta altura de la circunstancia una concientización muy fuerte en función de lo que empezó a pasar en el país a partir de la década del 90, que creo que fue el corolario, digamos, de aquel comienzo que empezó el 24 de marzo del 76, donde sentenció a la Argentina la no construcción de acero en nuestro país. Creo que nosotros con la militancia que hemos puesto, digamos, en el sector en forma mancomunada con el sector empresario, los trabajadores, los sectores académicos, hemos venido haciendo un aporte en la toma de conciencia de que esta industria tan necesaria para el país, necesita de una muy fuerte primero decisión política y en segundo lugar un escenario donde empecemos a estructurar, planificar, digamos, lo que es el mercado interno, que a nuestro entender hoy hay
un relato muy importante, tanto en el litoral fluvial por la hidrovía Paraná-Paraguay, digamos, y un relato muy importante en la construcción de valor agregado en nuestro litoral marítimo. Para esto se necesita planificar, empezar a construir la planificación de la industria naval para que toda tanto los profesionales que forman la universidad y los trabajadores que hemos venido formando en oficio, porque se lo ha destruido el oficio en los 90, en una generación prácticamente de trabajadores, hemos conseguido la optimización del recurso humano, tanto en lo técnico, en lo profesional, como en la de los trabajadores, y hoy imperiosamente estamos necesitando que ese plan se ponga en marcha. Ahora, el trabajo de ustedes tiene un destinatario. El destinatario es la Marina Mercante Argentina, fluvial y marítima. Y las necesidades que está reclamando el sector son 15 remolcadores de empuje, 12 remolcadores de puerto, 4 graneleros, 4 buques de transporte de combustibles de doble casco y 4 de hidrocarburos. Esto, más otras embarcaciones menores, significaría un trabajo sostenido de por lo menos 4 años y el costo para la nación sería todo beneficio, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, esta gente empieza a trabajar estos artefactos navales y empieza a pagar impuestos, dar trabajo, etcétera. Si este proyecto, este diseño a futuro que debiera ser inmediato, esto tiene que haber empezado ayer, de estas embarcaciones, exigirían técnicos, ingenieros. La universidad está brindando al sector ingenieros navales. A ver, el panorama es el siguiente. Los ingenieros navales en Argentina se forman en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, del cual soy el decano, y en la Universidad Tecnológica Nacional en Regional Buenos Aires. Tenemos muy buena sintonía, digamos, hoy estuve con el decano de esa facultad. Digamos, van a faltar, pero eso llevaría a la industria naval a la misma situación que toda la industria argentina, en la cual faltan ingenieros. Precisamente hay un plan, creo que la misma presidenta se ha referido a este tema, de llevar el número de ingenieros, que actualmente es más o menos unos 6.000 ingenieros por año, básicamente al doble en 4 años. Lo que ocurre es que precisamente yo, como decano de la facultad, no soy ingeniero naval, pero tengo más o menos un panorama de prácticamente todas las industrias, y veo que esa demanda, que es muy, muy fuerte, digamos, e insatisfecha ciertamente en casi todas las demás áreas, no se da en la industria naval. La producción de ingenieros navales es pequeña, pero, digamos, la demanda también es relativamente pequeña. Tienen trabajo todos ellos. Claro, porque si en lugar de fabricar barcos acá, los importamos, y peor aún, a veces los importamos usados, entonces uno un poco, ahí empieza a haber un doble mensaje. Si a mí me permite, se puede hacer. Estamos haciendo enormes esfuerzos para aumentar la cantidad de ingenieros, y los ingenieros navales van a estar. Lo que tiene que estar es la decisión política. A ver, yo creo que la decisión política en alto nivel ciertamente está. Yo estuve cuando la presidenta anunció a fines del año pasado en la Cámara Argentina de la Construcción de que no hay que importar un clavo. Perfecto. Eso lo entiendo naturalmente como una metáfora, porque inevitablemente cualquier país industrial tiene que importar parte de los insumos. Pero en la industria naval estamos muy lejos de eso, están importando barcos usados, y hay un paralelismo entre la industria naval en ese sentido y la industria ferroviaria. En ambas áreas hay capacidad tecnológica argentina, hay antecedentes muy fuertes de producción, etcétera, y ahora es como que se han olvidado esos antecedentes. Y recalco lo que dice usted precisamente, en el sentido de que no es la primera vez que contamos esta historia, y hay algo como que siempre falta algo para llegar a eso. O sea, usted ve en la industria informática, en la industria mecánica, en la industria electrónica, no se da abasto. En cambio acá, con toda la demanda que hay, y me permito agregar algo, usted habló de la industria de la marina mercante, pero también está en la defensa. O sea, todo lo que es necesario, digamos, no vamos a salir a fabricar grandes barcos, pero hay que salvaguardar todo nuestro litoral, ¿no es cierto? Y eso también lleva otro sumando a la construcción naval. El potencial tecnológico está, hay antecedentes, tenemos muy buenos graduados,
usted metió a decir que el ingeniero que es dueño y digamos de un astillero es un graduado de nuestra facultad, en lo cual estamos muy orgullosos. La tecnología está, el conocimiento está. Hace falta la decisión política y si la capacidad no está para fabricar todo lo que hace falta, por lo menos que se haga un plan con una curva descendente de importaciones y creciente de fabricación local. Ahora, hay unas asimetrías bastante interesantes que me gustaría, Horacio, que la expliques. Se porta un barco usado o nuevo, ¿cuánto paga? Bueno, ahí es un tema muy sensible que estás indicando, porque la verdad que ahí se ve con mayor crudeza la incongruencia entre lo que es el discurso oficial y después las realidades de todos los días. Nosotros hasta ahora aparentemente está en revisión el régimen, pero hoy por hoy un barco nuevo paga 0 de arancel y con un IVA reducido del 10%. En cambio, cuando uno quiere construir ese mismo barco que se importa, tiene que pagar un IVA de casi el 21% más una cuestión de aranceles sobre los insumos que trae ese barco. Bueno, esto se lo planteamos a la ministra Deborah Giorgi y obviamente cuando empezó a visualizar los detalles de esto quedó sumamente preocupada y comprometió su inversión. Pero ¿esto por qué es consecuencia de esto? Esto es la consecuencia del subproducto de lo que fue la década del 90, es decir, el plan naval históricamente en la Argentina tenía esa concepción, es decir, la industria naval tenía un régimen específico, no puede ser de otra manera, no hay ninguna otra industria que pueda asemejarse a la industria naval, por eso requiere una estructura específica tanto de financiamiento como de importación de insumos. Eso la Argentina lo tuvo toda su vida. Cuando vino la desregulación, que lamentablemente se desreguló todo, menos algunas características de algunos armadores que siendo nacionales, entre comillas, medraban del cabotaje nacional, pero sin embargo invertían en países con paraísos fiscales como Paraguay y Bolivia, inclusive con la contratación de trabajadores en condiciones que no son razonables. Sin embargo, esa parte quedó vigente. Y lo que no quedó vigente fue el desmantelamiento de todo lo que era históricamente el beneficio de la industria naval. Bueno, eso lo estamos reclamando hace décadas, te diría. Y yo creo que ahí has tocado la piedra angular. Es decir, no vamos a poder pensar, y si lo dijimos a la ministra que lo receptó favorablemente, ningún pensamiento, ni de este plan, ni de cualquier otro, que no necesite un régimen específico de industria naval en el cual estamos obviamente trabajando, ¿no? Yo recuerdo el momento, podríamos decir, glorioso de la industria naval, donde había 17 astilleros todos trabajando. Había astilleros como Príncipe y Mengui, como Astilleros Alianza, Astarza, que construían el buque que necesitaba la Marina Mercante. No barcazas, buques de gran porte. Astilleros, plataformas petroleras. Plataformas petroleras. Que fueron orgullo en Estados Unidos. Y material ferroviario. Y material ferroviario, que también lo hacía. Además de los buques petroleros de YPF, los graneleros, remolcadores, bueno, es decir... y yo veo que hoy la visión, debido a la falta de incentivo, a la desmoralización a la que llevan a la industria, prácticamente se piensa nada más que en barcazas para la hidrovía y algún remolcador. Bueno, hay que tener en cuenta, Richard, que la industria naval es una industria que ha recibido, como siempre decimos, una agresión muy particular. Es decir, a veces nosotros nos preguntamos el por qué, levantando una voz que parecería humilde, de los trabajadores que quieren simplemente ir a su astillero y ganarse la vida con dignidad, las empresas que queremos ir adelante demostrando con el ingeniero la capacidad tecnológica, recibimos este nivel de discurso al respecto. Y obviamente la industria naval es un obstáculo, es una industria molesta, es una industria que levanta la voz, es una industria que inflama aspectos nacionales y evidentemente para aquellos que han querido, que nos ha llevado es un desastre, ver una Argentina de rodillas postrada, meramente exportadora de commodities. Estos discursos, estas industrias son un obstáculo. Es decir, pensar a la Argentina como pensaba Cavallo y como pensaban estos neoliberales, simplemente un proveedor de materia prima y con una visión de servicios abstracta. Pues yo realmente como ingeniero te digo, y lo va a ratificar el decano, ¿qué
¿qué servicios podemos hablar en un país sin industria? Es decir, no, es una abstracción. Entonces, yo creo que ahí está la cuestión central, es decir, la desmantelación de toda esta visión y por eso es importante que hagamos esta militancia. Es importante que se visualice estas cuestiones que hacen a la necesidad de que esta industria esté en el centro de atención y se recompongan, como decía el secretario adjunto de SAOM, los instrumentos mínimos necesarios para que esta industria se pueda poner en pie. Y lo que vos decías es simplemente un subproducto del discurso, en esa jibarización de la Argentina, en esos sectores interesados en una Argentina pequeña de rodillas, evidentemente ahora está el discurso que apenas nosotros seríamos capaces con alguna suerte de limosna de construir un par de barcazas, cuando la Argentina, como lo decís vos, en la década del 80, del 70, construíamos plataformas petroleras que eran orgullo en Estados Unidos. Teníamos un astillero como Alianza, que era ejemplo de layout, en países como Finlandia y Noruega, que eran líderes y siguen siendo líderes, venían a observar estas cuestiones. Ni hablar de la ingeniería de la fragata Libertad, de elementos de militares, de embarcaciones militares, buques petroleros, graneleros. Bueno, es decir, hay una larguísima exposición de capacidades argentinas que lamentablemente se han perdido, ¿no? ¿Cuántas veces se vieron frustrados en las expectativas? Que les prometían una cosa y nunca se cumplía. ¿Cuántas veces? No, yo digo dos cosas, digamos. La primera, nosotros tenemos que entender que la destrucción de esta industria empezó hace alrededor de 30 años en el país, digamos. Y 30 años en la vida de un país es demasiado, en términos de la construcción de valor agregado, en términos de la formación de oficio, de técnicos y profesionales. Nuestro país perdió 30 años en el sentido. Entonces, lo que decíamos de las construcciones, de las plataformas, los barcos escenográficos, los Panamas, los buques para defensa y todo lo demás, digamos, quedó reducida a una expresión en términos de memoria de los trabajadores, digamos, de los técnicos y de los profesionales, que han soportado 30 años de fustigamiento permanente para destruir no solamente, digamos, la capacidad técnica de los trabajadores, sino aniquilar los escenarios productivos. No nos olvidemos que en este país Cavallo instrumentó, por ejemplo, la privatización de Tandanor, digamos, una privatización desquiciada totalmente, que en realidad era un robo, una estafa para el pueblo argentino, digamos. Salvamos apenas la planta 2 de Tandanor, pero en la 1 echaron tierra para hacer Puerto Madero. Digo, el debate en el país en términos de esta situación creo que merece un análisis muy profunda, porque si no pareciera ser que los trabajadores y los empresarios estamos planteando, digamos, una expresión mínima de acuerdo a la capacidad de la memoria histórica. Pero nosotros, digamos, creo que es un plan inteligente. Primero fuimos a recuperar las empresas que estaban destruidas. Recuperamos los trabajadores formándolos. Empezamos a hacer de nuevo las carreras técnicas de los profesionales para constituir una matriz, digamos, primero del recurso humano argentino y en segundo lugar, digamos, recuperar esas unidades productivas que estaban destruidas. Él, por ejemplo, Horacio Tetamanti, en Campana, digamos, un astillero que era el símbolo de los 90, que era el Navi, que quebró. Justamente hoy es una unidad productiva con capacidad óptima para la construcción de barcazas. Digo, la otra cuestión, Tandanor, que se salvó, hoy tiene una capacidad estructural, operativa, que puede conformar un escenario productivo para construir hoy grandes unidades. Hemos recuperado todo esto, digamos. No es que nosotros nos olvidamos de hacer las cosas que hacíamos, pero decimos, con este plan cuatrinal ponemos en marcha en el mercado interno un plan para que todos los astilleros tengan trabajo, en primer lugar, digamos. Segundo, porque va a haber una demanda puntual y concreta de alrededor de 10.000 trabajadores trabajando. ¿Cuánto significa esto en términos, digamos, económicos para el país? 1.200 millones de pesos, alrededor de esa suma, 400 millones por año, digamos. En 4 años hay una industria que se pone de pie nuevamente, digamos. Entonces, este es el plan mínimo que nosotros necesitamos para empezar a poner en marcha la industria, y vamos a ir en el marco del consenso que generamos, digamos, con todos los sectores, vamos a ir a buscar la decisión política para poner en marcha este plan. Mira, para el conocimiento de los televidentes, que supongo que esto ya es una verdad
absolutamente conocida. Nuestra producción sale por vía fluvial y marítima, pero resulta que sale con buques de otra bandera, porque bandera argentina prácticamente está desaparecida. La oportunidad que tendría este gobierno de quedar en la historia, si le da el respaldo que le tiene que dar, tanto creando un registro amplio, generoso, que permita que los barcos que están en bandera extranjera vuelvan al país, como una ley de industria naval y la recuperación del Fondo Nacional de la Marina Mercante, que fue una genuina fuente de financiación que hoy lamentablemente la industria no tiene. Gracias por acompañarme y nos deseamos lo mejor. Absolutamente. No, absolutamente. Vamos a un corte, por favor.